Pablo Escobar ordenó enterrar vivo a un hombre en medio de la nada. No por traición. No por venganza. Sino para demostrar hasta dónde podía llegar su poder. Lo que pasó después fue mucho peor de lo que ese hombre pudo imaginar. Colombia, finales de los años 80. El cartel de Medellín controlaba rutas, políticos, jueces y hasta la percepción del miedo. Pablo Escobar no era solo un narcotraficante. Era un hombre que había convertido el terror en herramienta de gobierno. Un hombre que entendía que el poder no se sostiene únicamente con dinero, sino con la capacidad de hacer que otros tiemblen ante la sola mención de tu nombre. En aquellos años, Medellín vivía bajo una paradoja imposible. Por un lado, Escobar construía barrios enteros para los pobres, canchas de fútbol, iglesias. Repartía dinero en las comunas. Se hacía llamar el Robin Hood paisa. Los niños lo admiraban. Las madres rezaban por él. Era el hombre que les había dado lo que el Estado nunca les dio, un techo, una esperanza, un camino. Pero por otro lado, ese mismo hombre ordenaba asesinatos con la frialdad de quien firma un cheque. Hacía explotar aviones. Mandaba a matar policías, periodistas, candidatos presidenciales. Y cuando alguien dentro de su organización fallaba, las consecuencias eran tan brutales que quedaban grabadas en la memoria colectiva como advertencias eternas. Para él, la lealtad no se pedía. Se imponía. Y la traición, real o imaginada, se castigaba de formas que pocos pueden comprender. Este hombre, cuyo nombre la historia ha borrado por protección o por olvido, trabajaba en la periferia del cartel. No era nadie importante. No tomaba decisiones. No movía grandes cantidades de droga. No estaba en las reuniones estratégicas. Era una pieza menor en una maquinaria gigantesca. Tal vez eso fue su error. Creer que por ser pequeño, pasaría desapercibido. Creer que sus acciones no tendrían consecuencias. Creer que podía cometer errores sin que nadie se diera cuenta. Pero en el mundo de Pablo Escobar, no existían los invisibles. Todos eran vigilados. Todos eran evaluados. Y todos, absolutamente todos, estaban a un error de distancia de desaparecer. Escobar tenía ojos en todas partes. Informantes, empleados leales, personas que le debían favores. La información fluía hacia él como un río constante. Y cuando algo no cuadraba, cuando alguien cometía un error, él lo sabía. Este hombre había cometido un error. Tal vez robó una pequeña cantidad de dinero. Tal vez habló de más con alguien que no debía. Tal vez simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. La historia nunca dejó claro cuál fue su falta exacta. Y tal vez esa es la parte más aterradora. Que ni siquiera él mismo sabía con certeza por qué estaba siendo castigado. Un día, en una finca alejada de Medellín, rodeada de montañas y silencio, Escobar dio la orden. 3 hombres llegaron por él. Hombres de confianza. Hombres que habían hecho esto antes. No dijeron nada. No explicaron nada. Simplemente lo tomaron del brazo y lo subieron a una camioneta. El hombre sabía que algo andaba mal. Había escuchado historias. Sabía cómo funcionaban las cosas en el cartel. Sabía que cuando venían por ti sin previo aviso, las opciones eran pocas. Pero aún así, una parte de él quería creer que era solo un malentendido. Que podría explicarse. Que todo estaría bien. Que tal vez solo lo querían para una reunión. Para aclarar algo. No estuvo bien. El viaje fue largo. Silencioso. Los 3 hombres no hablaban entre ellos. No lo miraban. Conducían con la misma indiferencia con la que alguien lleva una carga a un depósito. El hombre intentó preguntar. Intentó iniciar una conversación. Pero fue ignorado. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier amenaza. Lo llevaron hasta un terreno árido, lejos de todo. Un lugar donde los gritos no llegan a ningún lado. Donde la tierra es seca y dura durante el día, pero lo suficientemente blanda para cavar cuando sabes cómo hacerlo. Un lugar que parecía haber sido elegido específicamente para esto. Para que nadie pudiera encontrarlo. Para que nadie pudiera escucharlo. Bajaron palas de la parte trasera de la camioneta. Y comenzaron a trabajar.
Él los miraba sin entender del todo. Veía cómo cavaban. Cómo iban sacando tierra. Cómo el hoyo se hacía más y más profundo. Y en algún momento, la realidad comenzó a golpearlo. Esto no era una reunión. Esto no era un malentendido. Esto era su tumba. Cuando el hoyo estuvo lo suficientemente profundo, uno de los hombres se acercó a él. Le dijo que se metiera. Así, sin más. Como quien le dice a alguien que suba a un carro o que entre a una casa. Ahí supo que no era un malentendido. Se resistió. Suplicó. Trató de correr. Pero eran 3 contra 1. Y estaban preparados para esto. Lo empujaron dentro del hoyo. Sus rodillas tocaron la tierra fría. Sus manos intentaron agarrarse de los bordes, pero lo empujaron hacia abajo con fuerza. Y entonces comenzaron a echar tierra sobre su cuerpo. Despacio. Sin prisa. Como quien siembra. Como quien construye algo con paciencia. Mientras él gritaba. Lloraba. Pedía perdón por lo que fuera que hubiera hecho. Gritaba que tenía familia. Que tenía hijos pequeños. Que su esposa lo estaba esperando en casa. Que haría lo que fuera. Que trabajaría el doble. Que nunca más volvería a fallar. Que por favor, por favor, por favor. Pero nadie lo escuchaba. O peor aún, lo escuchaban y no les importaba. Porque ellos también tenían órdenes. Y las órdenes de Pablo Escobar no se cuestionaban. No se discutían. Solo se cumplían. La tierra fue subiendo. Primero cubrió sus piernas. Sintió el peso. La presión. La sensación de estar siendo tragado por la tierra misma. Luego la cintura. Cada palada era un golpe de realidad. Esto estaba pasando. Esto era real. Y no había forma de detenerlo. Cuando la tierra llegó a su pecho, empezó a sentir que no podía respirar bien. El peso sobre su torso era inmenso. Cada respiración era un esfuerzo. Sentía como si algo le estuviera apretando las costillas. Como si el mismo planeta lo estuviera aplastando lentamente. Siguieron echando tierra. Los hombros quedaron cubiertos. Luego el cuello. Y cuando la tierra estaba a punto de llegar a su boca, a su nariz, a sus ojos, se detuvieron. Porque Escobar no lo mandó enterrar para matarlo. Esa no era la lección. Lo mandó enterrar para que entendiera algo mucho más profundo. Para que sintiera en carne propia lo que significaba estar completamente a su merced. Para que supiera que su vida ya no era suya. Que cada respiración, cada latido, cada segundo que seguía vivo, era porque él lo permitía. Cuando la tierra llegó hasta su cuello, justo debajo de su barbilla, detuvieron la pala. Lo dejaron ahí. Respirando. Vivo. Pero sin moverse. Sin poder hacer absolutamente nada más que mirar el cielo y sentir el peso de la tierra apretando su pecho, sus brazos, todo su cuerpo. Como si la misma tierra lo estuviera tragando lentamente, pero hubiera decidido hacer una pausa antes del último bocado. Los 3 hombres guardaron las palas. Subieron a la camioneta. Y se fueron. Sin decir una palabra. Sin mirarlo una última vez. Simplemente se fueron, dejando atrás una cabeza que sobresalía de la tierra como una macabra escultura. Y entonces comenzó el verdadero castigo. Pasaron horas. El sol todavía estaba alto en el cielo. Y su calor era implacable. La cabeza del hombre quedó expuesta directamente a los rayos del sol. Sin sombra. Sin protección. Sintió como su piel comenzaba a arder. Como sus labios se secaban. Como la sed empezaba a apoderarse de él con una intensidad que nunca antes había experimentado. Pero no podía hacer nada. No podía moverse. No podía buscar sombra. No podía siquiera rascarse la nariz si le picaba. Estaba completamente inmóvil. Un prisionero de la tierra misma. Intentó gritar. ¿Pero a quién? No había nadie. Solo montañas. Solo cielo. Solo silencio.
Y su voz se perdía en la vastedad de ese lugar olvidado. El sol cayó. Llegó la noche. Y con ella, los sonidos del monte. Animales que se acercaban. Escobar podía escuchar sus pasos. Sus respiraciones. Algunos se acercaban lo suficiente como para olerlo. Para investigar qué era esa cosa extraña que sobresalía de la tierra. Insectos que caminaban sobre su cara. Que exploraban sus orejas, su nariz, sus ojos cerrados. Y él no podía espantarlos. No podía sacudir la cabeza más que unos centímetros. Solo podía sentir cómo caminaban sobre él, cómo lo investigaban, cómo lo trataban como si ya fuera un cadáver. El frío llegó con la noche. Un frío que calaba los huesos. Porque aunque su cuerpo estaba cubierto de tierra, esa tierra no lo protegía del frío. Al contrario, parecía retenerlo. Absorberlo. Y él temblaba, pero no podía moverse para generar calor. No podía frotarse las manos. No podía caminar. Solo podía temblar en su prisión de tierra. La soledad más absoluta que un ser humano puede experimentar. Ese hombre no sabía si lo iban a sacar. No sabía si iba a morir ahí. Si su cuerpo quedaría enterrado para siempre en ese lugar sin nombre. Si algún día su familia sabría qué le pasó. O si simplemente desaparecería, como tantos otros habían desaparecido en aquellos años oscuros de Colombia. Lo único que sabía es que había cometido un error. Y que Pablo Escobar no perdonaba. O al menos, no de la forma en que uno esperaría. Durante esas horas interminables, su mente viajó a todos lados. Recordó a su familia. A sus hijos. Vio sus caras. Escuchó sus risas. Recordó la última vez que los abrazó. La última vez que comió con ellos. La última vez que su esposa le sonrió. Pensó en su esposa. En cómo lo estaría esperando. En cómo preguntaría por él. En cómo, tal vez, nunca sabría qué le pasó. Y ese pensamiento era casi tan insoportable como el dolor físico. La idea de que ella esperaría. Que preguntaría. Que tal vez pasaría años sin saber si estaba vivo o muerto. Pensó en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. En todos los momentos en los que pudo haber elegido otro camino. En la primera vez que aceptó un trabajo del cartel. En la primera vez que vio algo que no debía y decidió quedarse callado. En cada pequeña elección que lo fue hundiendo más y más en ese mundo del que ahora no podía escapar. Pero ya era tarde. Estaba ahí. Enterrado. Esperando. ¿Te imaginas pasar por eso? Sentir que cada segundo puede ser el último, pero sin saber cuándo llegará el final. Estar tan cerca de la muerte que puedes sentir su aliento, pero no lo suficientemente cerca como para que termine rápido. Las horas se convirtieron en una eternidad. Perdió la noción del tiempo. No sabía si había pasado 1 hora o 10. Si era medianoche o estaba cerca del amanecer. El dolor en su cuerpo era constante. Los músculos, inmóviles durante tanto tiempo, empezaron a dar calambres. Pero no podía estirarlos. No podía moverlos. Solo podía sentir cómo se contraían bajo la tierra, causándole un dolor punzante que no tenía alivio. En algún momento de la noche, comenzó a alucinar. La falta de agua, el dolor, el miedo, todo se combinó para hacer que su mente empezara a jugarle trucos. Veía sombras que no existían. Escuchaba voces. Por un momento, creyó ver a su madre, muerta hacía años, acercándose hacia él. Le hablaba. Le decía que todo estaría bien. Que pronto estaría con ella. Y en ese momento, deseó que fuera verdad. Deseó que la muerte llegara. Que terminara con esto. Porque la espera era peor que el final. Pero la muerte no llegó. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el horizonte, escuchó el sonido de un motor. La camioneta regresaba. Los mismos 3 hombres bajaron. Lo miraron. Uno de ellos sonrió. Como quien observa un experimento exitoso. Comenzaron a quitar la tierra. Despacio. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Palada tras palada. Primero liberaron sus hombros.
Luego su pecho. Sintió como el peso comenzaba a disminuir. Como podía volver a respirar profundamente. Pero el alivio era mínimo comparado con el trauma de lo que había vivido. Cuando finalmente lo sacaron del hoyo, no podía sostenerse en pie. Sus piernas, inmóviles durante tantas horas, no respondían. Cayó al suelo. Temblaba. Estaba pálido. Sus labios estaban agrietados y sangraban. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Uno de los hombres le extendió una botella de agua. Bebió desesperadamente. El agua le supo a vida. A segunda oportunidad. Pero también a humillación. Porque sabía que esa agua se la estaban dando ellos. Los mismos que lo habían enterrado. Le dijeron que esa había sido su advertencia. Que Pablo Escobar había decidido darle una segunda oportunidad. Que la próxima vez, no lo sacarían. Que recordara cada segundo bajo esa tierra. Cada insecto. Cada calambre. Cada pensamiento de muerte. Porque eso era exactamente lo que le esperaba si volvía a fallar. Le dijeron que agradeciera. Que Pablo era generoso. Que otros no habían tenido esa suerte. Lo subieron de nuevo a la camioneta. Lo llevaron de vuelta a la ciudad. Durante el viaje, siguió temblando. No podía dejar de temblar. Uno de los hombres le ofreció un cigarrillo. Lo aceptó, aunque nunca había fumado. Necesitaba algo. Cualquier cosa que lo ayudara a sentirse vivo de nuevo. Lo dejaron en una esquina cerca de su casa. Se bajó de la camioneta con dificultad. Miró hacia atrás una vez. Los hombres ya se estaban yendo. Sin despedirse. Sin una última advertencia. Ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Caminó hacia su casa. Cada paso era un esfuerzo. Su cuerpo entero dolía. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Cuando llegó a su puerta, se detuvo. No sabía si podía entrar. No sabía qué decirle a su esposa. Cómo explicarle dónde había estado. Cómo contarle lo que le habían hecho sin que ella se diera cuenta de que su vida, la vida de todos ellos, pendía de un hilo. Finalmente abrió la puerta. Su esposa estaba en la cocina. Al verlo, corrió hacia él. Le preguntó dónde había estado. Le dijo que había estado preocupada toda la noche. Que había llamado a todos lados. Él solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la última. Y lloró. Lloró como no había llorado nunca. Ella no entendía qué pasaba. Solo lo sostuvo. Le dijo que todo estaba bien. Que ya estaba en casa. Pero él sabía que nada estaba bien. Y que tal vez nunca volvería a estarlo. Si te gustan las historias que marcaron la historia del crimen y el poder, acompáñanos hasta el final. Pero lo peor no fue el castigo físico. Lo peor no fueron las horas enterrado. Lo peor fue lo que vino después. Porque ese hombre quedó marcado. No solo en su mente, sino en la organización. Todos sabían lo que le había pasado. Y todos sabían que Escobar lo había perdonado, por ahora. Eso lo convirtió en un fantasma viviente. En alguien que caminaba entre los vivos pero que ya había visto su tumba. Nadie confiaba en él. Nadie quería trabajar con él. Porque si Escobar te perdona una vez, es porque te está vigilando el doble. Es porque estás en una lista mental que nunca se borra. Los que antes lo saludaban, ahora lo evitaban. Los que antes reían con él, ahora desviaban la mirada cuando lo veían acercarse. No era por desprecio. Era por miedo. Miedo a ser asociados con alguien que ya había sido señalado. Porque en el cartel, la cercanía con un marcado podía convertirte en el siguiente. Las primeras semanas fueron las peores. Intentó volver a su rutina. Intentó trabajar como si nada hubiera pasado. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese hoyo. Sentía la tierra sobre su pecho. Escuchaba los sonidos de la noche. Veía las estrellas sobre su cabeza mientras esperaba la muerte. No podía dormir. Cuando lo intentaba,
despertaba gritando, con las sábanas empapadas en sudor. Su esposa estaba aterrada. Le preguntaba qué le pasaba. Pero él no podía contarle. No podía ponerla en peligro. Así que le decía que eran solo pesadillas. Que pronto pasarían. Pero no pasaban. Desarrolló claustrofobia. No podía estar en espacios cerrados. No podía entrar en elevadores. Incluso estar en su propia casa a veces se sentía como estar enterrado de nuevo. Tenía que salir. Caminar. Respirar aire fresco. Recordarse a sí mismo que estaba vivo. Que podía moverse. Dejó de comer bien. Perdió peso. Su esposa notaba los cambios pero no sabía qué hacer. Le suplicaba que le contara qué estaba pasando. Pero él seguía callado. Porque hablar significaba admitir. Y admitir significaba revivir. En el cartel, su posición cambió. Ya no le daban trabajos importantes. Lo relegaron a tareas menores. Casi insignificantes. Como si estuvieran probándolo. Vigilando si podía recuperarse. O esperando a que volviera a fallar para terminar lo que habían empezado. Cada orden que recibía la cumplía con un miedo paralizante. Porque sabía que un error, por pequeño que fuera, podría ser el último. Y esta vez no habría segunda oportunidad. Vivió así durante meses. Tal vez años. La historia no es clara en cuanto al tiempo. Pero lo que sí es claro es que nunca volvió a ser el mismo. El hombre que entró en ese hoyo murió ahí. El que salió era otra persona. Alguien roto. Alguien que había aprendido que la vida es mucho más frágil de lo que creemos. Algunos dicen que eventualmente huyó. Que una noche tomó a su familia y se fue. Sin avisar. Sin despedirse. Simplemente desapareció. Cambió de ciudad. Tal vez de país. Usó otro nombre. Empezó de nuevo en un lugar donde nadie supiera quién era. Donde nadie supiera lo que había pasado. Otros dicen que nunca logró escapar. Que siguió trabajando para el cartel hasta el final. Porque una vez que entras, no hay salida real. Solo hay formas de retrasar el final. Y que murió años después, en alguna operación, en algún ajuste de cuentas. Que su nombre se perdió entre los cientos de nombres de personas que desaparecieron en aquellos años oscuros. Y otros, los más oscuros, dicen que eventualmente Escobar decidió que la lección no había sido suficiente. Que lo mandaron a buscar de nuevo. Y que esta vez, cuando lo enterraron, no volvieron a sacarlo. Nadie sabe con certeza qué fue de él. Su historia se convirtió en leyenda. En una advertencia que se contaba en voz baja entre quienes trabajaban para el cartel. Que servía para mantener a todos en línea. Para recordarles que la misericordia de Pablo Escobar tenía límites. Y que esos límites eran tan aterradores como su crueldad. Lo cierto es que su historia quedó grabada. No en libros. No en documentales. Pero sí en la memoria de quienes la escucharon. En las advertencias que los padres daban a sus hijos sobre no meterse en ese mundo. En las conversaciones susurradas en las esquinas de Medellín sobre lo que Pablo era capaz de hacer. Porque Pablo Escobar no necesitaba matar a todos para infundir miedo. A veces, dejarte vivo era el castigo más cruel. Porque un muerto es olvidado eventualmente. Su dolor termina. Su historia se cierra. Pero un vivo quebrado es un recordatorio constante de lo que puede pasar. Es una lección ambulante. Un mensaje que respira. Que camina por las calles. Que interactúa con otros. Y que, con solo su presencia, recuerda a todos lo que significa cruzar a Pablo Escobar. Esta historia no está en los documentales más conocidos de Netflix o History Channel. No hay actores representándola. No hay dramatizaciones con música épica y efectos especiales. Pero circuló durante años, durante décadas, entre quienes vivieron cerca del cartel. Entre los que vieron, escucharon y callaron. Es un recordatorio de que el terror no siempre viene con balas y explosiones. A veces viene con una pala, un hoyo en medio de la nada, y la certeza absoluta de que tu vida ya no te pertenece. Que cada respiración es un regalo que puede ser revocado en cualquier momento.
Escobar construyó su imperio sobre el miedo calculado. Era un maestro del terror psicológico. Sabía que un muerto es un mensaje que dura un día. Tal vez una semana si fue particularmente brutal. Pero un vivo quebrado es una advertencia constante. Que camina. Que habla. Que mira a los demás con ojos que han visto su propia tumba y que saben que pueden volver a verla en cualquier momento. Y ese hombre, enterrado y desenterrado, fue esa advertencia perfecta. Hay quienes estudiaron las tácticas de Escobar y dicen que hacía esto con cierta frecuencia. Que no era la primera vez que alguien era sometido a este tipo de castigo psicológico. Que había toda una metodología detrás. Una forma de romper a las personas sin necesidad de tortura física extrema que dejara marcas permanentes o discapacidades. Porque el cuerpo sana. Las heridas se cierran. Los huesos rotos se sueldan. Pero la mente puede quedar rota para siempre. Y una mente rota es más útil que un cuerpo dañado. Porque una persona con un cuerpo dañado puede recuperarse y volverse un enemigo. Pero una persona con la mente rota se vuelve obediente. Se vuelve controlable. Se vuelve un ejemplo viviente. El entierro en vida es una de las formas de tortura psicológica más antiguas que existen. Ha sido usada en guerras, en dictaduras, en imperios caídos a lo largo de la historia humana. Los romanos la usaban. Los mongoles la usaban. Y siempre con el mismo propósito, demostrar poder absoluto sobre la vida de otro ser humano. Hacer que la víctima entienda, en lo más profundo de su ser, que su existencia depende completamente de la voluntad de otro. Que no hay escape. Que no hay negociación. Que no hay derechos ni justicia. Que solo hay obediencia o muerte. Y a veces, obediencia y muerte de todos modos. Y Escobar lo sabía. Lo había estudiado tal vez. O simplemente lo entendía instintivamente. Lo aplicaba con precisión quirúrgica. Y funcionaba cada vez. En el cartel de Medellín, las historias de castigos ejemplares corrían como pólvora. Servían para mantener el orden interno. Para que nadie se atreviera a robar. Para que nadie se atreviera a hablar con la policía. Para que nadie se atreviera a cuestionar una orden, por absurda que pareciera. Todos sabían que el precio de la desobediencia era altísimo. Y muchas veces, peor que la muerte misma. Porque morir es rápido. Pero vivir con el trauma de haber sido castigado por Escobar era una agonía que duraba años. Tal vez toda la vida. Este hombre, cuyo rostro nadie recuerda con claridad, cuyo nombre se perdió en el tiempo o fue borrado intencionalmente por quienes lo conocieron para proteger a su familia, se convirtió en leyenda urbana. En una historia que se contaba en voz baja en las tiendas de las comunas. En los bares donde se reunían los que trabajaban para el cartel. En las casas donde las familias advertían a sus hijos sobre los peligros de ese mundo. Era una historia que servía para asustar. Para advertir. Para enseñar. Para mantener el orden. Porque las historias tienen poder. Y en el mundo del crimen organizado, el poder de una historia bien contada puede ser tan fuerte como el de un arma. Puede controlar comportamientos. Puede inspirar lealtad a través del miedo. Puede hacer que cientos de personas se comporten exactamente como quieres sin necesidad de vigilarlas constantemente. Hoy, décadas después de la caída de Pablo Escobar en aquella azotea de Medellín en 1993, esta historia sigue circulando. Ya no como advertencia activa, sino como testimonio histórico. Como prueba documental de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezcla con el poder absoluto y la impunidad total. Como recordatorio de que detrás de cada imperio del crimen, detrás de cada narco glorificado en series y películas, hay cientos, miles de historias de personas que fueron devoradas por ese mundo. Personas que no eran ni buenas ni malas necesariamente. Solo personas que tomaron decisiones, a veces desesperadas, a veces ambiciosas, y que terminaron atrapadas en una maquinaria de violencia de la que no pudieron escapar. Déjanos en los comentarios qué otra historia del mundo del crimen te gustaría conocer. ¿Qué otra leyenda oscura debería salir a la luz? ¿Qué otros personajes deberían ser recordados, no para glorificarlos, sino para entender la complejidad humana detrás del crimen y la violencia? Porque las leyendas del terror no mueren. Viven en las historias que seguimos contando. En las lecciones que nunca debemos olvidar. En los nombres que se borraron,
pero cuyas experiencias siguen resonando en el tiempo como advertencias eternas. Pablo Escobar murió hace más de 30 años. Pero las historias de lo que hizo, de cómo lo hizo, de a quienes rompió en el camino, siguen vivas. Siguen enseñando. Siguen advirtiendo a nuevas generaciones sobre los peligros del poder sin control y la violencia como herramienta de gobierno. Porque el poder sin límites corrompe absolutamente. Y cuando ese poder se construye sobre el miedo, sobre el terror calculado, sobre la capacidad de infligir sufrimiento psicológico sin límite, las cicatrices no se borran nunca. Ni en los que murieron. Ni en los que sobrevivieron con sus mentes destrozadas. Ni en las familias que perdieron a sus seres queridos. Ni en las comunidades que vivieron bajo esa sombra de terror durante años. Ni siquiera en los que solo escucharon las historias y entendieron que la vida puede ser mucho más frágil de lo que creemos. Ese hombre enterrado, cuyo nombre no conocemos, representa a todos los anónimos que fueron triturados por la máquina del narcotráfico en Colombia. A todos los que no aparecen en las estadísticas oficiales. A todos los que desaparecieron sin dejar rastro. A todos los que sobrevivieron pero quedaron marcados para siempre. Su historia es un testimonio silencioso de una época que Colombia aún está procesando. De una violencia que marcó a generaciones enteras. De un terror que se normalizó hasta el punto de que historias como esta se volvieron casi comunes. Y es importante contarlas. No para glorificar. No para romantizar. Sino para recordar. Para entender. Para que nunca olvidemos el costo humano real detrás de las cifras y las narrativas simplificadas. Porque detrás de cada historia de poder, hay historias de sufrimiento. Detrás de cada leyenda del crimen, hay víctimas reales. Y esas víctimas merecen ser recordadas, aunque sea de forma anónima, aunque sea a través de historias que circulan en voz baja. Porque las leyendas del terror no mueren. Viven en las historias que seguimos contando. En las lecciones que nunca debemos olvidar. En los nombres que se borraron, pero cuyas experiencias siguen resonando en el tiempo como recordatorios permanentes de nuestra capacidad humana tanto para la crueldad como para la resistencia.